Comenzamos. Identidades para el arco doble. Primer punto. Seno del arco doble. Usualmente cuando hablemos de arco doble vamos a estar expresando el ángulo así, 2 alfa, 2 beta, 2 teta. En general vamos a colocar 2 veces x. El seno del arco doble se efectúa así, 2 en cos, doble de seno por coseno, pero siempre se coloca x, o sea, es la mitad de lo que estás efectuando. Esto se lee así, seno del arco doble, 2 veces seno por coseno de su mitad. ¿De acuerdo? Ojo, seno del arco doble, 2 veces seno por coseno de su mitad. ¿De dónde se deriva esta fórmula? De acá. Si ustedes pueden observar, nos podemos dar cuenta que el ángulo 2x yo lo puedo expresar como si fuese la suma de 2 variables. Entonces, si yo quiero el seno de 2x, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular el seno de la suma. Seno de x más x. Y el seno de la suma para nosotros ya es una fórmula conocida. A ver, el seno de la suma sería así. Seno del primero, coseno del segundo. Y luego es seno del segundo, coseno del primero. Como son iguales, da lo mismo. De donde seno por coseno más seno por coseno, sale justamente la fórmula que nosotros queríamos demostrar, ¿no? Que el seno de 2x, ¿a qué es igual? 2 veces el producto de seno por coseno. ¿Cómo se lee esa fórmula? Que el seno del doble, ¿a qué es igual? 2 veces seno por coseno de su mitad. Esa es la forma de leer el seno del arco doble. Veamos ahora. El coseno del arco doble tiene 3 fórmulas básicas, pero de ellas 3, la primera generalmente es la más importante, es la que generalmente se usa más. Coseno del arco doble, coseno cuadrado menos seno cuadrado de su mitad. La mitad de 2x sería x. Cualquier fórmula que usted vea siempre es de ida y de vuelta, por si acaso. Entonces repito, coseno del arco doble, coseno cuadrado menos seno al cuadrado de su mitad. Esta fórmula del coseno del doble la puede expresar todo a senos y quedaría 1 menos 2 seno al cuadrado. Y si lo expreso todo a cosenos, quedaría 2 coseno cuadrado menos 1. Estas 3 de acá son las fórmulas que se usan para el coseno del doble. Veamos, demostración de ellas. Coseno del doble, yo puedo darme cuenta, puedo observar que el ángulo 2x lo puedo colocar como la suma de x más x. Entonces, el coseno de 2x para nosotros será igual al coseno de esa suma. Y el coseno de la suma tiene una fórmula, que es cos sen sen. Y sería de este modo, el coseno de 2x quedaría así, producto de coseno sería coseno de x por coseno de x, menos producto de senos, que sería seno de x por seno de x. Producto de cosenos, como son iguales, saldría coseno cuadrado y acá saldría seno cuadrado, con lo cual quedó demostrada la fórmula más importante del coseno del doble. Coseno del doble sería entonces coseno cuadrado menos seno cuadrado de x, que viene a ser su mitad. Muy bien, esto para nosotros es la fórmula para el coseno del arco doble, con su demostración y todo. Profe, y las otras 2 también las vamos a demostrar a continuación. A continuación demostraremos las otras 2 fórmulas del coseno del doble. Por ejemplo, partiremos de acá, ya que la fórmula está demostrada, ¿no? Coseno del doble es coseno cuadrado menos seno cuadrado de su mitad, o sea, de x. Lo que vamos a hacer ahora es expresar todo usando identidades. O bien lo expreso todo a senos, o bien lo expreso todo en cosenos. Por ejemplo, voy a expresar todo a senos. Reemplazaré el coseno cuadrado. Por identidades, el coseno cuadrado, ¿a qué es igual? El coseno cuadrado para nosotros es 1 menos seno al cuadrado. Y todavía tenemos un seno cuadrado que estaba restando al final. Entonces quedaría la fórmula del coseno del doble de este modo, ¿no? A ver, coseno de 2x quedaría para nosotros 1 menos 2 seno al cuadrado, con lo cual quedaría demostrada la segunda identidad del arco doble. ¿Ya está? Ahora, la última de las identidades del arco doble sería esta de acá. Sabemos que el coseno del doble es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Ahora lo llevaré todo a cosenos, entonces reemplazo el seno cuadrado.
Aplicando identidades, el seno cuadrado ¿a qué es igual? Entonces vamos a ir reemplazando, tendríamos coseno al cuadrado. Y el seno cuadrado para nosotros es 1 menos coseno al cuadrado, quedando todo en función de cosenos. Usted sabe que menos con menos me sale más, así que sale 2 coseno cuadrado menos 1. Esta sería entonces la tercera de las fórmulas para el coseno del arco doble. Entonces el coseno de 2x para nosotros sería 2 coseno cuadrado menos 1. Con lo cual quedaron demostradas las 3 fórmulas que tiene el coseno del arco doble. Entonces, repasando un poquito, ¿no? Seno del arco doble, 2 veces seno por coseno de su mitad. Coseno del arco doble, coseno cuadrado menos seno al cuadrado de su mitad. Coseno del arco doble, todo a senos, 1 menos 2 seno cuadrado. Coseno del arco doble, todo a cosenos, sería 2 coseno cuadrado menos 1. Son las 3 fórmulas del coseno del doble y ahí tiene las 3 demostraciones. Continuemos con la tangente del arco doble. Si quiero la tangente del doble, eso se calcula así: 2 tangente sobre 1 menos tangente cuadrado, pero siempre se usa su mitad. Si acá es 2x, siempre va a su mitad. Demostremos la fórmula rápidamente. Como 2x lo puedo expresar como la suma de x más x, entonces la tangente de 2x, ¿no?, se puede calcular como si fuese la suma de la tangente de x más x. ¿Ya está? Entonces efectuaré esto de acá. Tangente de la suma. Para nosotros eso tiene su fórmula. Y vamos efectuando. Tangente de la suma, arriba se coloca suma de tangentes. Sería tangente más tangente. Y abajo sería 1 menos el producto de esos valores, que sería tangente por tangente. Como los ángulos son iguales, la suma de tangentes sería 2 tangente. Y el producto sería tangente cuadrado. Por eso es que abajo queda 1 menos tangente elevado al cuadrado. Quedando así demostrada nuestra fórmula para la tangente del arco doble. Entonces la tangente del arco doble sería 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado de x. Ya está. Demostrada entonces nuestra fórmula para la tangente del arco doble. Así como tenemos tangente del arco doble, tenemos también la cotangente del arco doble. Y esa cotangente del arco doble, su fórmula es así: cotangente del doble, cotangente cuadrado menos 1 sobre 2 cotangente. Pero siempre se usa x, o sea, se usa la mitad de lo que tú consideres como doble. Demostración de la fórmula. A ver, profe, como ya sabemos el ángulo 2x o el arco 2x, lo puede expresar como esta suma. Es decir, si usted quiere calcular cotangente de 2x, calcularemos la cotangente de esa suma, que es x más x. Y cotangente de la suma tiene una fórmula. Cotangente de la suma sería producto de cotangentes menos 1. Entonces quedaría de este modo: producto de cotangentes menos 1 sería cotangente de x menos 1 sobre la suma de cotangentes, que sería cotangente más cotangente. Profe, como los ángulos son iguales, arriba quedaría cotangente cuadrado menos 1 y abajo 2 cotangente. Con lo cual quedó demostrada nuestra identidad para la cotangente del arco doble. Sería cotangente cuadrado de x menos 1 sobre 2 cotangente de x. ¿Listo? Cotangente del arco doble. Esas 4 son nuestras identidades principales del arco doble. A eso se les añade algunas propiedades adicionales. Una de esas propiedades importantísimas son las llamadas degradaciones cuadráticas. Profe, ¿qué es eso de degradar? El proceso de eliminar la potencia, de bajar la potencia de una expresión, se le llama degradación. ¿Ok? Las degradaciones más importantes son las degradaciones cuadráticas. Sin eso nosotros no vamos a poder trabajar. Entonces veamos. ¿Y de dónde salen esas? De las fórmulas del coseno. Sabemos que el coseno del doble es 1 menos 2 seno cuadrado de x. Esto es coseno del doble en función de senos.
¿Qué hacemos con esto? Despejo el término cuadrático y eso se llama degradación cuadrática. Conclusión, si sé la fórmula del coseno, sé degradar, ¿ok? Porque simplemente despejas de ahí. Esto sería así, el 2 seno cuadrado viene al primer miembro y quedaría de este modo, 2 veces seno al cuadrado de x. Ya está. Y en el segundo miembro, ¿qué quedaría, profe? El coseno pasó a restar, pues. Entonces quedaría de este modo, 1 menos coseno del doble. Con lo cual, tenemos ahí la formulita para la degradación cuadrática del seno. Cada vez que usted vea 2 seno cuadrado, eso es 1 menos coseno del doble. Y viceversa, cada vez que vea 1 menos coseno, ha venido de 2 seno cuadrado de x, o sea, de su mitad. ¿Ok? Una cosa es que yo degrade, otra cosa es que yo reconstruya la expresión. Degradación del coseno. Partimos del coseno del doble. Coseno del doble es 2 coseno cuadrado menos 1. Coseno del doble, todo en función de cosenos. Despejo el término cuadrático. Profe, ¿cómo va a despejar ahora? Fácil. 2 coseno cuadrado, ¿a qué es igual? El 1 pasa a sumar, ya despejaste. Sería 1 más coseno del doble. A esto le llamamos degradación para el coseno cuadrado. Entonces, cuando yo vea 2 coseno cuadrado, 1 más coseno del doble. Y viceversa, cuando vea 1 más coseno, ha venido de 2 coseno cuadrado de x, o sea, de la mitad. Una cosa es degradar, otra cosa es reconstruir la expresión. Cualquier fórmula yo debo aprender a leerla de ida y de vuelta, porque en los dos sentidos se utiliza. ¿Correcto? Veamos ahora lo siguiente. Veremos ahora este tema que se trata de lo siguiente: expresar las razones del arco doble, seno, coseno, todas las razones del arco doble, solo en función de la tangente de su arco simple. Si para mí el arco doble es x, 2x, el arco simple sería x. Si el arco doble fuese 40, su arco simple sería 20, siempre la mitad de lo que yo llame doble. Entonces, ¿cómo voy a calcular las razones del arco doble? En función de la tangente, solo en función de tangentes del arco simple. Eso sería así. Si yo quiero seno del doble, esto sería 2 tangente sobre 1 más tangente cuadrado. A esto se le llama seno del doble en función de tangentes. Listo. ¿Cómo se demuestra esto? Partimos de la fórmula del seno del doble. Seno del doble para nosotros es 2 veces seno por coseno, pero de su mitad, o sea, de x. Si yo quiero demostrar esa fórmula, quiero que aparezca tangente, acá abajo debe haber coseno, porque tangente es seno sobre coseno. Entonces lo que voy a hacer es esto: para que aparezca coseno, multiplico por coseno arriba, pero por coseno cuadrado, y abajo también por coseno cuadrado. Dígame, ¿viene algún problema si yo hago eso? Esperemos que no. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer, profe? Chicos, un coseno de arriba se cancela con un coseno que está abajo, así que no te preocupes. Y ahora diremos así: seno sobre coseno, eso es tangente. Entonces, la expresión quedó así: seno de 2x. ¿A qué es igual? Quedaría 2 veces seno sobre coseno, quedaría 2 veces tangente de x, multiplicado por el coseno cuadrado que estaba al costadito. Ya está. Y lo voy a colocar así: 2 tangente de x. Ya al menos apareció tangente ahí. Profe, ¿qué va a hacer con ese coseno cuadrado? Nada que tú no sepas. El coseno es 1 sobre secante, porque es el recíproco de la secante. Entonces, coseno cuadrado lo colocaré como 1 sobre secante cuadrado. Si el coseno es 1 sobre secante, coseno cuadrado es 1 sobre secante cuadrado. Listo. Y la expresión entonces quedaría de este modo. A ver, 2 tangente por 1, arriba quedaría 2 tangente. Entonces, el seno de 2x para nosotros va a quedar así. En el numerador va a quedar 2 veces tangente de x. Repito, 2 veces tangente de x. Y en el denominador, secante cuadrado. Pero por identidades, secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. Y lo vamos a reemplazar acá.
y cuando yo reemplace tendremos comprobada la expresión. Ahí tienes entonces seno del doble en función de tangentes. Su demostración requiere de un poquito de identidades. Coseno del arco doble en función de tangentes sería así: 1 menos tangente cuadrado sobre 1 más tangente cuadrado. Esto es seno del doble, coseno del doble, todo en función de tangentes. Ahora vamos a demostrar la fórmula de este modo. Coseno del doble es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Si usted quiere que aparezca tangentes, tiene que haber seno sobre coseno, pues. Entonces, como ahí veo seno cuadrado y coseno cuadrado, debe haber seno cuadrado sobre coseno cuadrado, para lo cual voy a multiplicar por coseno cuadrado, y para que no ocurra nada, divido entre coseno cuadrado. Multiplico y divido por la misma expresión para que no se altere. Ya está. Y ahora quedaría así: coseno de 2x será igual. Comienzo. Cada uno de estos se divide entre coseno cuadrado. ¿Por qué se está dividiendo? Coseno cuadrado entre coseno cuadrado quedaría la unidad 1 menos seno cuadrado sobre coseno cuadrado, tangente cuadrado. Ya está, ya efectué esa división. Pero resulta que afuera me quedó este coseno. Yo he dividido, pero me quedó el coseno cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es esto: 1 menos tangente cuadrado. Ahí está, quedaría así. Y este coseno es 1 sobre secante. Coseno cuadrado entonces sería 1 sobre secante al cuadrado. Ya está. Profe, esto pasa arriba. 1 menos tangente cuadrado por 1 sería 1 menos tangente cuadrado. Tendríamos entonces que el coseno de 2x es igual. 1 menos tangente cuadrado saldría en el numerador. Profe, y en el denominador quedaría secante cuadrado. Sí, pero por identidades tú sabes que secante cuadrado es 1 más tangente al cuadrado. Y ahí tienes la comprobación de que el coseno del doble es justamente así. Ya está. Continuamos. Ya tenemos seno y coseno del doble solo en función de tangentes. Ahora, estas fórmulas, si bien es cierto son importantes, no son tan necesarias de saberlas de memoria. Entonces, hay una mnemotecnia que en los problemas nos va a ayudar, ¿no? Esa mnemotecnia es saber hacer un triángulo rectángulo. Colocamos el ángulo 2x acá y reemplazamos los catetos. Profe, ¿pero por qué los catetos de frente? Porque tú sabes que la tangente del ángulo doble es 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrada. Si yo sé esto, entonces diré así: tangente del ángulo doble, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá está mi ángulo doble, cateto opuesto, 2 tangente. Cateto adyacente, 1 menos tangente cuadrado. Teniendo los catetos, obvio que sale la hipotenusa. Profe, ¿cuánto va a salir? Justamente sale 1 más tangente cuadrado. Si el cateto es resta, la hipotenusa es suma, porque debe ser mayor. Muy bien, hecho eso, ahora entonces te vas a dar cuenta que eso de ahí va a ayudar justamente a ¿qué? Va a ayudar justamente a que ustedes demuestren esta formulita más rápido, o recordarlas, mejor dicho. El triangulito solo es para recordar fórmulas, no quiere decir que se cumple solo para agudos, no, las fórmulas son generales, sino que esto me va a ayudar a recordar justamente esas fórmulas. Seno del ángulo doble, cateto opuesto sobre hipotenusa, y quedaría así: cateto opuesto es 2 tangente de x, y la hipotenusa es 1 más tangente al cuadrado de x. Con lo cual me puedo recordar fácilmente de la fórmula para el seno del doble. Coseno del doble, observo el triángulo. Coseno del doble es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería entonces 1 menos tangente cuadrado sobre 1 más tangente cuadrado. Con lo cual fácilmente puedo recordar la fórmula del coseno. Esta es la demostración formal que es en general, y esto de acá es una mnemotecnia que me va a hacer recordar las formulitas.
lo cual no quiere decir que se cumple solo para agudos, sino es para recordar, es una ayuda mental. Ahora, veremos algunas identidades que también son importantes en esta parte de doble. Y estas identidades se les suele llamar así, identidades auxiliares. Veamos. Primera identidad auxiliar. Cuando yo vea dos cosecantes del doble, colocaremos cotangente más tangente de x. Repito, cotangente más tangente de x, que viene a ser su mitad. Repito, dos cosecantes del doble, cotangente más tangente, pero de su mitad. La mitad de esto justamente viene a ser x. Ahora, si en vez de tener dos cosecantes del doble, yo veo dos cotangentes del doble, eso ya no sale la suma, sale su diferencia. Sería cotangente menos tangente de su mitad. Cualquier fórmula se efectúa de ida y de vuelta. Entonces, si yo veo la suma de cotangente más tangente, dos cosecantes del doble, el doble de mi ángulo inicial. Y si veo la diferencia, dos cotangente del doble, el doble de mi ángulo inicial. Estas son dos de las identidades que en ángulo doble se utilizan bastante. Secante menos 1. Cuando yo vea secante menos 1, se dice así, esto es producto de tangentes. Repito, secante menos 1, producto de tangentes. Se coloca primero tangente del ángulo. Sería tangente de 2x y se multiplica por la tangente de su mitad. Repito, secante menos 1, producto de tangentes. Primero se pone tangente del ángulo y luego tangente de la mitad. Si en vez de tener secante menos 1, yo tengo la suma secante más 1, saldría de este modo. Tangente del ángulo, en este caso el ángulo es 2x, pero ya no sale por tangente de su mitad, sino multiplicado por cotangente de su mitad. Ya está. Secante menos 1, tangente del ángulo por tangente de la mitad. Secante más 1, tangente del ángulo por cotangente de la mitad. Y esas son para nosotros 4 identidades auxiliares que vamos a manejar en problemitas. Bien. Veremos ahora aplicaciones de cómo manejar las fórmulas justamente del arco doble. Veamos, supongamos que yo te doy así, ¿no? Seno de 40 grados y te digo, chicos, necesito este seno como arco doble. ¿Qué quiere decir? Que a este 40 le vas a llamar doble y lo vas a efectuar. ¿Y cómo se efectúa? Seno del doble sería 2 veces seno por coseno de su mitad y su mitad sería 20. ¿Listo? Así se efectúa seno del arco doble. A cualquier ángulo yo le puedo llamar doble y lo puedo efectuar. Eso depende de la necesidad del problema. Segundo, supongamos que yo en algún problema te doy así, 2 veces seno de 15 por coseno de 15. Ya está, profe, ¿y qué es eso? Tú dirás, 2 veces seno por coseno. Ah, eso se llama seno del arco doble. El doble de mi ángulo 15. O sea, sería seno de 30, pues. Cualquier fórmula es de ida y de vuelta. En los dos sentidos se usa en los problemas. A ver, para el coseno. Coseno del arco doble. Te doy coseno de 80 grados y quiero efectuarlo como ángulo doble. Le llamo doble y lo efectúo. Coseno del arco doble, diferencia de cuadrados. Coseno cuadrado menos seno cuadrado, pero de su mitad. Y la mitad de esto sería justamente 40. A eso se llama coseno del arco doble. A ver, en el modo contrario, si en algún problema yo veo coseno cuadrado menos seno cuadrado de un ángulo, diremos así, coseno cuadrado menos seno cuadrado, para nosotros eso es coseno del arco doble. El doble de mi ángulo 15 grados. Ya está. Y tenemos la fórmula del coseno y del seno también, tanto de ida como de vuelta. Muy bien, veamos algo sobre tangente del doble. Tangente de 20 grados, quiero efectuarlo como arco doble. Ya sabes, le llamas doble y lo efectúas. Tangente del arco doble, eso sería para mí de este modo. En el numerador colocamos 2 tangente y abajo 1 menos tangente al cuadrado.
¿Pero de qué ángulo, profe? De su mitad. ¿Y la mitad de 20 cuánto sería? 10 grados. Y ahí tienes tangente del arco doble. A ver, continuamos. Al revés. Si en algún problema yo veo 2 tangente de 25 y abajo, por ejemplo, 1 menos tangente cuadrado, entonces nosotros diremos así. Profe, 2 tangente sobre 1 menos tangente cuadrado, eso se llama tangente del arco doble. El doble de mi ángulo, que en este caso era 25. ¿Listo? Tenemos las fórmulas principales. ¿Cómo se aplica para la fórmula del arco doble? A ver, veamos algunas degradaciones que también son importantes para nosotros. Supongamos que yo te doy así, 2 seno al cuadrado de 25. Entonces degradamos. Profe, 2 seno cuadrado es 1 menos coseno del doble. Y se coloca así, 1 menos coseno del doble. ¿El doble de quién? El doble de mi ángulo 25. El doble de lo que yo estoy degradando. Así es la fórmula cuando lo trabajas de ida. Profe, cuando lo trabaje de vuelta, sería así. 1 menos coseno de 80. Por ejemplo, cuando yo vea 1 menos coseno, viene de 2 veces seno cuadrado de la mitad. Porque si acá es 50, acá es 25, es la mitad. Entonces, 1 menos coseno de 80 ha venido de 2 seno cuadrado de su mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 80? 40. Estas son degradaciones cuadráticas. A ver, degrademos para el coseno un poquito. A ver, 2 coseno cuadrado de 35. Profe, si la degradación del seno es una resta, la degradación del coseno será una suma. Sería de este modo, 1 más coseno del doble. El doble de 35. Listo. Degradación del arco doble. A ver, el caso contrario. Si yo veo, por ejemplo, 1 más coseno de 40, diremos así, 1 más coseno y 1 menos coseno, esos han venido de las degradaciones. La diferencia viene de 2 seno al cuadrado y la suma viene de 2 coseno al cuadrado, pero de su mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 40? Sería 20. Estas se llaman degradaciones cuadráticas. Chicos, veamos ahora algunas aplicaciones de las identidades auxiliares. Supongamos que en algún problema yo tengo esto. 2 cosecante de 40. Profe, ¿y cómo va a ser eso? Este 40 le llamas doble. Y ahí tienes la fórmula. ¿Qué cosa es 2 cosecante del doble? Es la suma de cotangente menos tangente de su mitad. Ahí está, cotangente más tangente de su mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 40? Sería 20. Repito, 2 cosecante del doble es la suma de cotangente más tangente de su mitad. Al revés ahora, ¿qué pasaría si en algún problema yo veo esto? Cotangente de 15 menos tangente de 15. Profe, cotangente menos tangente. Eso sale 2, perdón, estamos trabajando con la suma. Cotangente más tangente. Sale 2 cosecante del doble, el doble de mi ángulo 15. Ya está. Veamos ejemplo con la cotangente. Y sería así, 2 cotangente de 80. Quiero efectuarlo. Le llamas ángulo doble y lo efectúas. Ahí tienes 2 cotangente del doble. Ya no sale suma, sale diferencia. Sería cotangente menos tangente de su mitad. Y la mitad de 80 viene a ser 40. Ahora, el caso contrario. Si en algún problema yo veo cotangente menos tangente de 25. ¿Qué cosa es cotangente menos tangente? Eso sale 2 cotangente del doble. El doble de mi ángulo inicial, que en este caso es 25. Ya está. Son aplicaciones de esas identidades auxiliares. Supongamos que yo les digo así, secante de 40 grados menos 1. Secante menos 1, eso saldría así, tangente del ángulo, el ángulo es 40, multiplicado por tangente de su mitad, y la mitad de 40 es 20. Si en vez de tener secante menos 1, yo te hubiese dado secante de 40 grados más 1, sale igual la primera parte, sale tangente del ángulo, tangente de 40
por cotangente de su mitad. Lo único que cambia es eso. En vez de decir tangente de la mitad, cotangente de la mitad. Entonces, secante menos 1, tangente del ángulo por tangente de la mitad. Y si es secante más 1, tangente del ángulo, cotangente de la mitad. Muy bien, son aplicaciones de cómo utilizar las fórmulas del ángulo doble. Ahora vamos a ver mediante algunos problemitas cómo se trabaja con esas fórmulas ya en general. ¿Ok? Veremos ahora cómo se aplican las fórmulas de doble en determinadas situaciones problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en este primer problema me dicen simplifique la expresión. La veo ahí y observamos de frente. Aparecen muchas razones, entonces lo llevaremos a seno y coseno. Sabemos por identidades que cosecante es el recíproco del seno y secante el recíproco del coseno. La expresión E entonces nos va a quedar de este modo. E igual. A ver, cosecante sería 1 sobre seno menos el seno de x. La secante sería el recíproco del coseno, que sería 1 sobre el coseno, menos el coseno de x. ¿Listo? Ahora efectuaremos cada una de esas fracciones. Acá se sobreentiende que está dividido entre la unidad. Y entonces efectuamos la expresión. La expresión E quedaría así. En el numerador quedaría 1 menos seno al cuadrado, pero dividido entre el seno de x. Siguiente fracción, quedaría 1 menos coseno al cuadrado, pero quedaría dividido por coseno de x. ¿Listo? Así quedó para nosotros la expresión. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar, porque esas son identidades conocidas. 1 menos seno al cuadrado, eso es coseno elevado al cuadrado. Entonces quedaría la expresión coseno al cuadrado sobre seno. Continuamos. 1 menos coseno al cuadrado sería seno cuadrado por identidades. Es un despeje de la identidad pitagórica, pero está dividido entre coseno. Una vez que hemos simplificado la expresión y reemplazado lo que tenemos que reemplazar, nos damos cuenta que se puede simplificar. Un seno se te va. Un coseno también se te va. Y la expresión E para nosotros habrá quedado entonces así. Seno por coseno de x. Ahora, que ya nosotros conocemos ángulo doble, diremos así. En todo problema donde yo vea seno por coseno, se multiplica por 2. Y para que no se altere, se divide entre 2. De tal manera que no se altera la expresión. ¿Cuál es la intención, profe, de multiplicar por 2? Que 2 veces seno por coseno. Eso para nosotros se llama seno del doble. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar esto de acá por el seno del doble. Y cuando hagamos eso, la expresión se va a simplificar tremendamente. Y justamente esa era la intención del problema, ¿no? Simplificar la expresión, hacerla más simple. Quedó así, afuera quedaría el valor de 1/2 y todo esto para nosotros sería el seno del ángulo doble. Con lo cual la expresión quedó completamente simplificada. En este problema veremos ahora cómo calcular lo que me están pidiendo a partir del dato, ¿no? Me dicen, siendo seno menos coseno igual raíz de 3/5, calcule cuál es el valor de esta expresión. Vemos primero lo que me están pidiendo y aparece seno del doble. Ustedes saben que el seno del ángulo doble, para nosotros, eso es 2 veces seno por coseno de su mitad. Entonces, si a mí me piden seno del doble, debo buscar esto. El producto de seno por coseno. Entonces habré conseguido seno del doble. Profe, ¿de dónde sale el producto? Ahí es donde vas a trabajar a partir del dato. Entonces diremos así, del dato del problema. A ver, del dato. En este caso, observamos el dato y me han dado una diferencia. Seno menos coseno, raíz cuadrada de 3/5. Ya está. Cuando a mí me den una suma o una diferencia y yo necesite que aparezca el producto, eso se eleva al cuadrado. Entonces diremos así, al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, el desarrollo sería así, cuadrado del primero, ¿no? Menos el doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo.
Ya está. ¿Y esto a qué es igual? Elevo al cuadrado y quedaría 3/5. Y ahora diremos así. Profe, ¿el doble de seno por coseno es una identidad? Claro, eso es lo que yo estoy buscando. El doble de seno por coseno. Para nosotros esto se llama seno del ángulo doble. Profe, ¿y seno cuadrado más coseno cuadrado es esa identidad pitagórica? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre sale 1. Entonces tendríamos acá que 1 menos el seno del arco doble es igual a 3/5. De donde ya puedo calcular el seno de 2x. El seno de 2x pasa acá y el 3/5 pasaría a restar. ¿Cuánto valdría el seno de 2x? Quedaría entonces seno de 2x igual a 1 menos 3/5. Para nosotros eso es 2/5. Ya tenemos entonces el seno del arco doble. Profe, y si tengo el seno del arco doble, ya podemos calcular lo que nos está pidiendo el problema. Entonces vamos de frente a calcular lo que me pide el problema. Luego, profe, la expresión pedida para nosotros es esto. E igual a 3 más 2 veces el seno de 2x. Ya está. 5 veces seno de 2x. Profe, este seno ya lo calculamos, entonces lo vamos a reemplazar. Y si nosotros reemplazamos, quedaría así. La expresión E es igual a 3 más 5 veces el seno de 2x, que para nosotros es 2/5. Profe, ese 5 se va a cancelar, por supuesto. Y la respuesta final, ¿cuál sería? Que la expresión E es igual a 5. Muy bien. Respuesta final entonces. La expresión E igual a 5. Veamos el siguiente problema. Me dicen, siendo la tangente de este ángulo igual 2/3, me piden calcular tangente de 2x. En este problema vemos que me están pidiendo el doble de este angulito que aparece en el problema. Si a mí me piden el doble de un ángulo, entonces no importa que aquí aparezca suma o diferencia, tú calculas el doble de todo. ¿Por qué, profesor? Es que hallando el doble de todo va a aparecer el 2x. Luego veo cómo lo separo, pero primero que aparezca. Si no, ¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces diremos así: como me piden 2x, calcularé el doble de este angulito. Es como si a esto de acá tú le llamases alfa. Y vas a calcular el doble de esto para que aparezca el 2x. Entonces voy a escribir eso que te estoy diciendo aquí. Calculamos tangente de 2 alfa. Ya está. Entonces diremos así: ¿cómo es tangente de 2 alfa? Tangente de 2 alfa tiene su fórmula, que es 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Profe, no tengo alfa. Sí tienes alfa. Ahí está. Tangente de alfa vale 2/3. Entonces reemplazaremos 2 veces tangente de alfa, que vale 2/3, sobre 1 menos tangente al cuadrado, que sería 2/3 cuadrado. Efectuando esto, la tangente de 2 alfa va a quedar así. 2 por 2, arriba quedaría 4/3. Y abajo quedaría 1 menos, ¿cuánto es eso? 4/9. Y 1 menos 4/9 saldría entonces 5/9. Ya tenemos ahí entonces cuánto es tangente de 2 alfa. Para nosotros tangente de 2 alfa va a salir 12/5. Profe, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada, dime cuánto es 2 alfa. Nada extraño. Si tú sabes que alfa es pi octavos menos x, entonces 2 alfa será el doble. Y el doble de pi octavos menos x, ¿cuánto sería? Eso es lo que voy a escribir acá. Tangente de 2 alfa sería así: alfa es pi octavos menos x. 2 alfa será el doble. Y el doble de pi octavos menos x sería pi cuartos menos 2x. Y esta tangente de 2 alfa, que es pi cuartos menos 2x, debe ser 12/5. Profe, ¿y ahora cómo va a ser para despejar el 2x? Desarrolla el compuesto, pues. Cuando tú desarrollas, los ángulos se separan y ahí despejas el 2x. Tangente de la diferencia tiene su fórmula. Sería tangente de pi cuartos, que vale 1, menos tangente de 2x.
y abajo es 1 más el producto de esas tangentes. El producto de esas tangentes, ¿cuánto vale? Tangente de 2x por tangente de pi cuartos, que vale 1. Tangente de 2x. Y esto es igual a 12 quintos, de donde ya puedo calcular la tangente pedida. Efectuaremos 5 menos 5 tangente de 2x será igual a 12 más 12 veces la tangente de 2x. Perfecto, paso a restar, quedaría menos 7. Ni hablar, esto pasa a sumar y quedaría 17 veces la tangente de 2x, de donde ya sé cuánto vale la tangente de 2x. La tangente pedida para nosotros sería entonces, ¿cuánto? Sería menos 7 sobre 17. Menos 7 sobre 17. Con lo cual quedó resuelto el problema. ¿Cómo ves? Esto de acá es una observación importante en problemitas. Si a mí me piden el doble de un ángulo, tú calculas el doble de todo esto. No importa que sea suma o resta. Luego ves la forma de cómo separar esos. Generalmente es usando un compuesto, los ángulos se separan. Entonces, esta es la forma de trabajar ese tipo de problemas de cálculo. En el siguiente problema me piden simplificar la expresión. Observando rápidamente, vemos que aquí aparece un seno del doble, eso tiene un desarrollo. Vemos cosecante, seno, muchas razones. Entonces llevaré todo a senos y cosenos. A ver, la expresión E nos va a quedar así, a ver. Primero tenemos el valor 1 menos. Seno del doble, para nosotros eso es 2 veces el producto de seno por coseno. Ya efectué y al costadito tenemos el coseno de x. En el denominador tenemos cosecante de x, que es 1 sobre seno de x, porque es el recíproco del seno, menos el seno de x. Se entiende que acá hay un denominador que vale 1. Efectuaremos en el numerador, la expresión E nos va a quedar así. 1 menos, a ver, 2 veces seno, coseno por coseno, quedaría coseno al cuadrado. Quedaría 2 veces seno por coseno al cuadrado. Listo. En el denominador, ¿qué es lo que nos va a quedar? En el denominador efectuaremos esta resta de fracciones. Quedaría 1 menos seno al cuadrado sobre seno. Quedaría, repito, 1 menos seno al cuadrado, pero dividido entre seno. Ya está. Profe, ¿qué va a hacer? Este seno pasa arriba por producto de extremos y medios y podremos reemplazar la expresión E. A ver, la expresión E va quedando así. 1 menos... A ver, tendríamos así en el numerador 2 veces seno de x por coseno cuadrado. Eso es lo que había en el numerador. El que divide al denominador de frente pasa arriba. Eso ocurre con producto de extremos y producto de medios. Así que este seno va a pasar al numerador. Y en el denominador simplemente nos quedó 1 menos seno al cuadrado. Pero resulta que 1 menos seno al cuadrado es una identidad. 1 menos seno al cuadrado para nosotros, eso es coseno al cuadrado de x. Entonces se va a cancelar con el coseno cuadrado que está en el numerador. Coseno cuadrado se va con esto que también es coseno cuadrado. Quedando la expresión E de este modo. 1 menos 2 veces seno con este seno quedaría 2 veces el seno elevado al cuadrado de x. Chicos, reemplazaré 2 seno cuadrado. Eso es una degradación. 2 seno al cuadrado es 1 menos coseno del doble. Con lo cual entonces la expresión quedó completamente simplificada. Porque el menos 1 se va con el más 1. Y menos con menos sale con más. La expresión E simplemente saldría coseno del ángulo doble o coseno del arco doble. Listo. Es más, también hubiese podido hacerlo sin degradación, si es que usted se da cuenta que esta es una fórmula. Esta es una de las fórmulas del coseno del doble. Esto se llama coseno del doble en función de senos. Es 1 menos 2 seno al cuadrado. Pero si no me daba cuenta de eso, entonces puedo degradar y también se simplifica la expresión, no es más de un pasito. Muy bien. Problema número 5 dice así. Del gráfico mostrado me dice calcule cuál es el valor de x. Si nosotros observamos la figura,
nos damos cuenta que acá hay bisectriz. Y generalmente cuando hay bisectriz se suele utilizar un artificio geométrico, ¿no? A la cual se le llama la propiedad de la bisectriz, para lo cual, para hacer las transformaciones gráficas, voy a colocar otra figurita donde vamos a hacer nuestros trazos correspondientes. A ver, es recomendable que en los problemas gráficos el alumno agarre y haga dos gráficas. Uno para saber cómo era el problema y otro para saber qué cosa es lo que has hecho para resolver el problema. Entonces siempre vas a tener una idea global del problemita, cómo era y cómo se debe resolver. A veces cuando uno pone todo en un solo gráfico, entonces ahí se mezcla pues lo que debo hacer con lo que había. A ver, este lado de acá vale 3, este segmento de acá vale 4. El teorema de la bisectriz dice así: si esta línea es bisectriz, cualquier punto de la bisectriz equidista de los lados. Como acá tengo una perpendicular, yo trazo a la otra perpendicular. Chicos, si trazo a la otra, ¿qué va a pasar? Simplemente diremos así: profe, si usted traza a la otra, si esto vale 3, esto de acá también debe valer ¿cuánto? También debe valer 3. Las dos perpendiculares deben ser iguales. A eso se le llama propiedad de la bisectriz. Continuamos. Si todo este ángulo para nosotros es 2 alfa, acá es 90, este ángulo será 90 menos 2 alfa, lo cual implica que este angulito de acá tiene que ser 2 alfa necesariamente. ¿Habría algún problema con eso? Esperemos que no. Ahora, necesito que observe este triangulito donde está mi variable x. ¿Qué conoces de alfa? A ver, para alfa tengo cateto opuesto y me piden hipotenusa. Ah, profe, yo puedo calcular seno de alfa y te voy a pedir que me digas cuánto vale el seno de alfa y lo voy a tener anotadito aquí. A ver, el seno de alfa para nosotros, ¿cuánto vale? Cateto opuesto 3 sobre la hipotenusa x. Si a mí me piden calcular x, debo buscar el seno de alfa. Reemplazo y salió el x. Bueno, ¿qué hacemos para calcular el x? Observo los datos que hay en la figura y puedo darme cuenta de lo siguiente. Véngase acá. Profe, pero visualmente se viene a este triangulito. Tengo 2 alfa, tengo cateto adyacente, tengo hipotenusa. Si tengo cateto adyacente e hipotenusa, se puede calcular coseno y secante. Colocaremos así: se observa, ¿qué cosa? Que el coseno de 2 alfa, ¿a qué es igual según la gráfica? Coseno es adyacente sobre hipotenusa, es decir, sería 3/4. Este coseno del doble tiene 3 fórmulas: coseno cuadrado menos seno cuadrado. Todo a cosenos, 2 coseno cuadrado menos 1. Todo a senos, 1 menos 2 seno cuadrado. ¿Cuál de los 3 me conviene? Miro qué tengo de dato. Si tengo el seno, me conviene trabajar en función de senos. Efectúo coseno del doble en función de senos. Eso es 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. ¿Y esto es igual a cuánto? A 3/4. Este 3/4 pasa a restar y quedaría entonces 1/4. Será igual. Este 2 seno cuadrado pasó al otro lado. Ya está. El 2 pasa abajo, 1/8. ¿A qué es igual? Al seno cuadrado de alfa. Listo. Profe, yo tengo el seno. ¿Y qué espera? Reemplácelo. Entonces quedaría así. 1/8 sería igual al seno cuadrado. Si el seno para nosotros, si el seno para nosotros viene a ser 3 sobre x, entonces el seno cuadrado sería esto al cuadrado, que sería 9 sobre x cuadrado. El x cuadrado pasa allá y quedaría x cuadrado por 1, sería x cuadrado. Y que yo sepa, 9 por 8 es 72. ¿Cuánto valdría el x entonces? Raíz de 72. Profe, 72 es 36 por 2. Sería raíz de 36 por la raíz de 2. Con lo cual tenemos completamente resuelto el problema.
un problema de ángulo doble aplicando un poquito de teoría de geometría, que es la propiedad de la bisectriz, propiedad muy importante para nosotros. Veremos ahora el problema número 6, que me dice así: calcule el intervalo de variación de esta expresión. Profe, esa expresión está un poquito fastidiosa, así que lo que voy a hacer es efectuar. Y voy a efectuar porque acá va a salir un seno cuadrado y lo puedo reducir degradando. Acá sale seno por coseno y yo sé que cuando hay seno por coseno se forma ángulo doble. Así que vamos a efectuar la multiplicación. Efectuando. Tendremos así, a ver, la expresión E para nosotros, 1 más, comenzamos a multiplicar, 2 por 3, 6, seno por seno, seno cuadrado. 2 por 3 o 3 por 2 es lo mismo. Ahí está entonces. 3 por 2, 6, seno cuadrado de x. Más 2 por 4, 8 o 4 por 2 es lo mismo. Seno por coseno. Aquí se formó seno del ángulo doble. Eso me permite simplificar más rápido esta expresión. Profe, y 2 seno cuadrado, degrádalo. 2 veces seno al cuadrado es 1 menos coseno del doble. El doble de x sería 2x. Con lo cual, si tú miras bien, desapareció el exponente. Y cuando en una expresión no hay potencia, no hay exponente, esa expresión es más simple que la expresión inicial. Entonces, la expresión E para nosotros va a quedar así. A ver, quedaría 1 más. 3 por 1 sería 3. Menos 3 coseno del doble, más 4 seno del doble. Menos 3 coseno del doble, más 4 veces seno del doble. Listo. Profe, 3 más 1 es 4. Muy bien. Entonces, las variables las dejo acá y los números los mando acá. Quedaría así. Quedaría lo siguiente. Entonces, la expresión E menos 4 será igual a 4 veces seno del doble menos 3 veces coseno del doble. Ya no podemos simplificar más eso, así que eso quedará ahí por un momento. Si yo observo lo que hemos obtenido, aquí esto de acá tiene la forma de A seno menos B coseno. Y recordemos que cuando yo tenga esto, A seno de X más menos B por coseno de X, esto tiene su intervalo de variación. Profe, pero ese es solo con X. No, ahí te está diciendo que deben tener ángulos iguales. Sea X, 2X, 3X, 4X. Mientras sean iguales funciona la identidad. Como máximo valor, esto es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y su mínimo valor, ¿quién sería? El opuesto de eso. Y el opuesto sería menos la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces vamos a trabajar. Diremos así, sabemos lo siguiente. Sabemos que 4 veces seno de 2x, sea con más o con menos, 3 veces coseno de 2x, esto de acá tiene un intervalo definido. Su máximo valor sería la raíz de A cuadrado más B cuadrado. 16 más 9, 25 y la raíz cuadrada sería 5. Y su mínimo sería menos 5. Profe, ¿y ahora qué va a hacer? Voy a reemplazar esto. Por eso te pedí que despejes las variables. 4 seno menos 3 coseno para nosotros viene a ser la expresión E menos 4. Entonces tendremos así. Profe, E menos 4 debe variar desde menos 5 hasta 5. Sumándole 4 a todos, tendré el intervalo de la expresión E. Le sumo 4 y acá también le sumas 4 y llegaríamos hasta 9. ¿Cuál es el intervalo entonces de la expresión E? La expresión E va a quedar para nosotros el intervalo que va desde menos 1 hasta 9. E pertenece al intervalo cerrado de menos 1 hasta 9. Muy bien. Eso se llama intervalo de variación, que es justamente el intervalo pedido.